Buenos días, hermanos, a todos. Vamos a empezar. Gracias a Dios por otro día más que nos permite estar aquí reunidos juntos los hermanos en armonía para alabar y glorificar a nuestro Dios y poder escuchar la palabra de Dios. Te voy a pedir que puedas abrir en tu Biblia Colosenses capítulo 3 y vamos a leer el verso 1 y hasta el 4 y después lo vamos a pasar al verso 16. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Verso 4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, en gloria. Vamos a ver el verso 16. Y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmo, himno y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a dar gracias a Dios y te voy a pedir que puedas expresarle todo lo que hay en tu corazón y porque Él ha sido bueno y sabemos que hemos muerto con Cristo, y tenemos que buscar las cosas de Él y que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Señor, gracias Padre Santo por este tiempo, Señor, que tú nos permites de estar aquí reunidos juntos los hermanos, Señor, en armonía, Padre Santo. Sabemos que si hemos resucitado contigo, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde estás tú sentado, Señor. Señor, que podamos, Señor, llenarlos, Señor, de tu palabra, Señor. Que podamos cantarte con todos nuestros corazones, signos, cantos espirituales, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por permitirlo, Señor, y estar aquí. Gracias por salvarlo, Señor, por tu amor y tu gracia, Señor, por tu misericordia, Señor. Y sabemos que tú eres digno, Señor, tú eres digno de suprema alabanza, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, para poderte alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Y sabemos que tú eres Dios, Señor. Gracias, Padre Santo. Te queremos bendecir, te queremos alabar, Padre Santo. Amén. Dispone tu corazón a poder alabar y glorificar a nuestro Dios.
lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios. Toda la gloria y la exaltación, solo tú, Señor. Gracias, Jesús. Señor, me asombra tu grandeza. Solo hablar, sostienes la creación, harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Gozos y tristezas, porque estás tú, para dar gloria a ti la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti mi Rey, a ti la gloria. Alzamos nuestras voces para adorar.
damos a ti, Jesús, a ti toda la honra y la gloria, Señor. Gracias, Jesús. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán, y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Buenos días a todos, pueden tomar asiento.
quiero recordarte la importancia de dar a Dios. Este es un momento que nosotros tomamos para recordar que parte de nuestra adoración es darle a Dios. En el Antiguo Testamento se practicaba el diezmo. No lo podemos nosotros practicar de la misma manera exactamente como en el Antiguo Testamento, porque era un pacto muy especial con los judíos, ¿verdad? Cuando ellos daban el diezmo, Dios les prometía y les garantizaba bendición todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando ellos desobedecían algo del antiguo pacto que Dios tenía con ellos, maldición venía rápidamente. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento, tienes el ejemplo de 2 Corintios capítulo 8 y 9. La Biblia nos invita a que nosotros siempre estemos preparados para ser dadivosos, ¿verdad? Ahí Pablo desarrolla, ¿verdad?, todo un pensamiento acerca del dar cristiano y cómo deberíamos estar comprometidos, ¿verdad?, con la obra de Dios. Yo quiero nada más invitarte en la parte de atrás. Regularmente tenemos un cofre, una caja. Si tú quieres colaborar y tú quieres dar, lo puedes hacer ahí, ¿verdad? Todos están invitados a hacerlo. Si lo quieres hacer, voy a dar un momento ahorita, voy a dar unos 2 minutos. Puedes, si quieres pasar a dar tu ofrenda, y te invito que después te pongas de pie y saludes a alguien, para que podamos entonces nosotros pasar al tiempo de la palabra. Ahora se me hizo el tiempo de los cantos muy corto, pero fue bueno porque me dan un poquito más de tiempo. Van a decir, no hermano, no te tardes. De ahí lo que quiero hacer es invitarte que tomes el tiempo de abrir la Escritura. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 27. Vamos a leer 3 versos. Yo voy a estar leyendo todo este pasaje mientras predico, pero quiero leerte 3 pasajes. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Abre a la Biblia en Hechos capítulo 27. El primer verso que vamos a leer va a ser el versículo 9. Luego vamos a leer el versículo 22 y luego el versículo 23. Y si tienes tu Biblia en Hechos 27, 10, te puedes poner de pie. Y dice de esta manera la palabra de Dios, versículo 9. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Ahora mira el versículo 33. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, ya hace 14 días que velando continuamente estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Si pusiste atención, hay una palabra ahí en común que es amonestar o exhortar. En esos 3 textos aparece Pablo amonestando y exhortando. Se repite bastante, ¿verdad?, en este pasaje. Y creo que nos ayuda a darle un poquito, ¿verdad?, de dirección a lo que quiero compartirte esta mañana. Te voy a invitar a que mantengas un momento ahí de silencio. Voy a orar y ya después te puedes sentar para que escuchemos la predicación de la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, para cantarte, Señor, para darte, pero también para escuchar tus palabras y poderte adorar una semana más. Ayúdanos, Señor, te pedimos que
que nos ayudes a prestar atención a tu palabra y que tu palabra pueda significar algo para nosotros en esta mañana. Te pedimos que me ayudes a mí, que me des sabiduría para ser claro, para evitar repeticiones, Señor, y para poder transmitir, Señor, la esencia que está aquí en tu palabra. Lo que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, quiso transmitirle a estas personas, Señor, y que se ha quedado para el aprendizaje nuestro. Gracias, Señor, por el libro de los Hechos. Estamos a punto de terminarlo y te pedimos que este viaje, Señor, que va a ser Pablo y narrado por Lucas, pueda enseñarnos con claridad la importancia, Señor, de tu palabra y de los detalles, Señor, en un evento como este. Gracias, te agradecemos y pedimos de tu ayuda, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda la verdad de las Escrituras. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Hermanos, ustedes se han de acordar de la historia dramática del naufragio del Titanic. Curiosamente, años antes alguien escribió una historia de un barco que se hundía, ¿verdad? Que le llamaron el Titán. Fue un libro, ¿verdad? Que escribió alguien y curiosamente son muy similares las historias, solamente que una fue una historia narrada antes de que sucediera y años después realmente pareció que sucedió o que se repitió la historia de ese libro. El barco del libro se llamaba Titán, pero el barco que realmente se hundió en el año 1912, ¿verdad? Viajando de Europa para acá, para los Estados Unidos, fue el Titanic. Y esa historia es un naufragio, ¿verdad? De un barco que pues ya muchos conocemos, se ha hecho famosa. Hasta salió una película hace años atrás. Yo recuerdo que estaba, creo que en la preparatoria cuando salió esa película y famosísima. Y más porque las parejas, ¿verdad? Entusiasmadas, porque lo que le da pasión o lo que le da esa conexión en aquellos tiempos con la gente fue la historia de amor de una pareja. Porque nadie encuentra ningún tipo de esperanza en que un barco se mueva y que casi 1000 personas mueran, ¿verdad? Ahogadas. No hay ningún tipo de esperanza. Pero a lo largo de esa historia, lo que le da un poquito de esperanza es el romanticismo, ¿verdad? De estos dos personajes que aparecen ahí, un hombre y una mujer. Pero déjame contarte algo que realmente sucedió y que muy pocas personas saben. En el barco del Titanic, uno de los evangelistas más famosos que ha habido en la historia de Escocia viajaba en ese barco y este hombre se llamaba John Harper. Desde muy jovencito él se convirtió y desde muy jovencito se la pasó predicando en las calles de Escocia, entregándose constantemente, ¿verdad?, a este ministerio de compartir el evangelio. Y pues Dios le bendijo, ¿verdad?, con una congregación pequeña que comenzó tal vez con algunos 20 miembros y llegó a crecer hasta 500 miembros. Y lo interesante de la historia del Titanic es que este hombre viajó a la edad de 38 años con una de sus hijas y con una sobrina, me parece. Y durante ese viaje, ¿verdad?, él murió en ese viaje cuando el Titanic se hunde. Murió por las aguas frías, ¿verdad?, del mar. Por hipotermia. Y curiosamente sabemos de la historia de John Harper porque una persona joven que estaba cerca de John Harper cuando estaban en el agua, John Harper continuamente le decía que sí había creído en Cristo. Y hay veces las olas lo movían a Harper lejos de este joven y de repente las olas lo traían de regreso y cada que John Harper era arrastrado por las aguas cerca de este joven le volvía a preguntar que si había creído en Cristo. John Harper muriendo, pero preocupado por el alma de una persona joven que estaba también muriendo, ¿verdad? Preocupado por él. ¿Por qué? Porque John Harper sabía a dónde él iba, pero estaba preocupado por el alma de este joven que posiblemente iba para el infierno porque no conocía ni entendía, ¿verdad?, acerca de Cristo. Y después este joven se convierte años después y él cuenta la historia, ¿verdad?, acerca de este predicador John Harper, que en el hecho de su muerte, ¿verdad?, sigue compartiendo y hablando acerca de ese evangelio tan poderoso, ¿verdad?, en el cual él creía. Ahora vamos a ver una historia también de un naufragio. Eso es lo que trata Hechos capítulo 27. Es un naufragio también bastante popular. Y podría decirte que es más popular que la del Titanic porque tenemos detalles muy espectaculares en Hechos capítulo 27 de este naufragio. Muchos detalles y tú los vas a ir escuchando. Quiero llevarte a Hechos capítulo 27, versículo 1. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12.
Vamos adelante entonces. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Sicilia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Y ahí el centurión halló una nave Alejandría que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Nicdo, pues el viento nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba, diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta, que mira hacia el noreste y al suroeste, y pasar el invierno ahí. Rápidamente, si te acuerdas, el caso de Pablo no se soluciona ni frente a Félix, ni frente a Festo, ¿verdad? Ni frente a los judíos. Lo acusan de ser un alborotador, pero lo único que ha hecho es ser un fiel predicador del evangelio y poder hablar de la resurrección hecha posible solamente a través de la fe en Cristo. Y eso es lo que lo ha metido en problemas, ¿verdad? Y ahora vemos que se está cumpliendo la promesa que Dios le había hecho. Capítulos anteriores, ¿verdad? Donde se le aparece y le dice que no tenga miedo, que siga hablando, porque así como fue fiel en predicar el evangelio en Jerusalén, Dios también le va a permitir que llegue hasta Roma. Entonces, hermanos, es seguro que Pablo va a llegar hasta Roma. Es seguro. Lo que Pablo no sabe es cómo, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar hasta allá? Y rápidamente te digo, mira, hay cosas seguras en la Biblia. Para todo aquel que ha creído en Jesucristo, el viaje al cielo es seguro. Dios garantiza vida eterna, salvación a todo aquel que cree que Jesucristo ha sido castigado en tu lugar, porque tú eras un pecador que merecías la ira de Dios, pero el Hijo de Dios ha tomado tu lugar en la cruz y Él ha sido castigado en tu lugar. Y si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Él como tu Salvador, es seguro que tienes la vida eterna y es seguro que el viaje al cielo vas a llegar allá. Pero lo que hay veces Dios no nos explica con claridad es cómo vamos a llegar allá, ¿verdad? Las dificultades que vamos a atravesar hay veces en esta vida para poder llegar allá. Ahora Pablo no va rumbo para el cielo, él va rumbo para seguir haciendo su trabajo como evangelista. Parte de este viaje tiene que ver porque no es su voluntad hacerlo, pero según el versículo 1 se decidió que deberían de ser embarcados. ¿Quién decidió esto? Posiblemente Festo, posiblemente Agripa. Ellos decidieron, ¿verdad?, que era tiempo de mandarlo, y lo curioso es que ni siquiera tienen en su reporte cargos en su contra. ¿Qué tipo de justicia es esa? ¿Lo recuerdan? Festo lo ha hablado varias ocasiones. Lo presentó ante Agripa como rey, como alguien que conocía un poquito de la cultura judía, a ver si le ayudaba con los cargos. Y hasta este capítulo vemos que Festo no tiene cargos en contra de Pablo. Y él tenía temor de ser avergonzado ante el César, porque iba a mandar un preso sin esclarecer cuáles eran los cargos. Entonces me imagino que Festo va a ser un poquito avergonzado, porque Pablo va preso con un centurión y con otros presos, mandado a Roma, y todavía no se le tiene nada claro de qué se le acusa. Entonces posiblemente se va a quemar la reputación de este gobernador Festo, ¿verdad? ¿Qué cosas interesantes podemos ver aquí, hermanos? Pon atención a, dice, verso 1, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos. La persona que está hablando aquí es Lucas.
Y él se está tomando en cuenta con este grupo que va a viajar. Cuando se decidió que nos embarcáramos, Lucas está diciendo, yo voy también ahí. Lucas aparece de nuevo presente aquí, viajando también, ¿verdad? Con Pablo, con el apóstol Pablo. Curiosamente, ¿por qué se le dio permiso a Lucas? Porque era un médico de aquellos tiempos. Y muchas veces Lucas se ponía como el médico personal de Pablo y tal vez por eso se le concedió viajar a él también, porque Lucas no era preso. Versículo 2 aparece que Aristarco también lo acompañaba. Aristarco se convirtió, ¿verdad?, en Tesalónica, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo por esa región. Y aquí me pregunté yo, ¿cómo es que Aristarco pudo viajar? Regularmente, para que alguien pudiese acompañar a Pablo, necesitaba haber alguna razón justificable para que él pudiese viajar con un preso. Y posiblemente Aristarco tomó el trabajo del esclavo de Pablo, del servidor, de un esclavo, para que fuera justificable que Aristarco lo pudiese acompañar. Si tú recuerdas en el libro de los Hechos, Aristarco aparece desde la última vez que Pablo viajó a Jerusalén. Para este tiempo, Pablo ya había pasado 2 años en la cárcel. Tanto cuando viajó Pablo a Jerusalén, Aristarco viajó con él, y ahora que va de regreso, si le podemos decir, o que va a ir por primera vez a Roma, Aristarco aparece otra vez. Es interesante ver personas así, ¿verdad? Que estén dispuestas a quererlo sacrificar todo junto a aquellos que son fieles para predicar el evangelio. Aristarco y Lucas son de ese tipo de hombres que están dispuestos a sacrificarlo todo, sirviendo al predicador, sirviendo al apóstol Pablo, para tratar de que esta servidumbre o esta esclavitud bajo la cual él va a viajar, que sea lo más agradable posible. Hay algunos detalles importantes. Por ejemplo, vemos la actitud de este centurión, ¿verdad? De un capitán de 100 soldados. Mira la actitud que él tomaba o que tomó contra Pablo. En el versículo 3 habla de Julio. Este centurión se llama Julio y dice que le permitió en su primera parada ser atendidos por sus amigos. Vemos que el trato de este hombre, ¿verdad?, este centurión o de esta autoridad fue bueno para con Pablo. Pablo se encuentra en una situación difícil, pero vemos que sus compañeros están con él. Vemos que sus compañeros le pueden atender, ¿verdad? Vemos que sus compañeros cristianos le aman y le aprecian. Y eso creo que es muy importante en la vida cristiana, hermanos. A veces se nos olvida la importancia del compañerismo cristiano. Cuando tú eres una persona que solo asistes a una congregación, pero te desconectas de un verdadero compañerismo cristiano, la vida cristiana es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque tu vida se convierte en una vida solo privada tuya y personal tuya. Y cuando tú privatizas demasiado tu vida y vives una vida cristiana fuera del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que sucede? La vida cristiana es muy difícil. No se puede vivir así porque Dios no la diseñó así. Dios la diseñó para que hubiese compañerismo cristiano en la vida cristiana. Algunos detalles rápidamente. La navegación cada vez se está poniendo peor. Pon atención. Por ejemplo, versículo 4. Los vientos comienzan a ser contrarios. No sé si me pueden ayudar atrás, si me ponen el mapa ahí de esa región para que los hermanos puedan tener una... Si se puede bien, si no, no importa, pero mientras yo hablo, si lo podemos buscar y poner ahí arriba. Versículo 4, los vientos comienzan a ponerse contrarios, ¿verdad? Versículo 7, comenzaron a navegar lentamente por muchos días. El viaje se está haciendo largo porque los vientos son en contra de ellos. Versículo 7, el viento no los permitió avanzar más. Tuvieron que pararse, ¿verdad?, cerca o en una isla, o en un puerto de la isla de Creta. Ahorita que vean el mapa van a entender más o menos por qué los detalles de la navegación. Por qué dice que primero llegaron a Sidón y luego de Sidón se apegaron a las costas para viajar por la costa y luego comenzaron a viajar hacia el sur para protegerse tanto como con Chipre como con Creta. ¿Por qué? Porque los vientos eran contrarios. Entonces, desde que la navegación comenzó, se comenzó a poner difícil. Versículo 9. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, ¿notas eso? Cada vez el viaje se está poniendo más difícil. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Versículo 10. Amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas. No solo del cargamento y de la nave, sino que también de nuestras vidas.
Hermanos, ¿era Pablo un marinero? No. Hermanos, ¿era Pablo un capitán de barco? Tampoco. Pero si tú vas a la carta a los Corintios, a una de las cartas a los Corintios, sabemos que Pablo creo que juntamente con este era su tercer naufragio. Él ya tenía experiencia, ¿verdad?, en hundimiento de barcos o en pasar malas experiencias cuando se trataba de ir a llevar el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tuvo que viajar a muchos lugares desde que comenzó su primer viaje misionero, ¿verdad? Recordamos su primer viaje misionero hacia Antioquía. Su segundo viaje misionero, ¿verdad?, hacia las regiones de lo que viene siendo Tesalónica. Su tercer viaje misionero, ¿verdad?, recordando lo que es volver a afirmar a la zona de Éfeso, porque ya se había predicado un poquito el evangelio ahí. Pero Pablo llega y se queda por 3 años ahí y extiende el evangelio más. Entonces, para que Pablo pudiese llegar a todos estos lugares, él tuvo que viajar. Y una de las buenas maneras de viajar en aquellos tiempos era a través de los barcos, ¿verdad? Creo que no se pudo, ¿verdad? Si no se puede, no te preocupes, pero tendrías que picarle a la enciclopedia y luego ir a Tools y picarle a... Yo la tenía abierta a la derecha, en un icono, un cuadro a la derecha, pero si no está, no te preocupes, ya puedes dejarlo ahí. Entonces, lo primero que hace Pablo es amonesta. No sé cómo llamarle a Pablo, si metiche. ¿Saben lo que es un metiche? Alguien que se mete a lo que no le importa, decimos en nuestros países en habla hispana, ¿verdad? ¿Por qué se metió? Bueno, no sé, creo que tenía experiencia en hundimiento de barcos, en dificultades. No sé por qué el centurión y el capitán y el piloto no están percibiendo que las cosas no se están poniendo bien. Yo no creo que aquí Dios le ha hablado a Pablo para decirle que Dios se ha puesto todo mal. Simplemente la experiencia de Pablo en estos viajes le hizo darse cuenta que todo se iba a poner peor, porque nota este versículo 9 donde dice, pues hasta el ayuno había pasado ya. No está hablando del ayuno de no comer, está hablando de la fiesta, ¿verdad? Del ayuno. Donde se celebraba el sacrificio del animal cada año. Ya estaba pasando esa fecha o esa temporada, y después de que pasaba esa temporada, el mar se embravecía y regularmente se cancelaban todos los viajes, como desde septiembre hasta marzo. Todos tenían claro que en ese tiempo no se debía de viajar porque era muy peligroso, había mucha pérdida. Y Pablo, ¿qué es lo que hace? En base a su experiencia, los comienza a amonestar. Eso es muy, muy importante, hermanos, porque la vida cristiana no solo tiene que ver con compañerismo en este viaje que nosotros estamos viviendo de la vida cristiana, pero también tiene que ver con amonestar, con aprender a amonestarnos unos a otros. Imagínate que un hermano te dijera, ¿verdad? ¿Cómo te va? Esta es una pregunta que yo te la he hecho antes y es importante hacerla. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? ¿Qué te va a contestar? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Y si nomás haces esa pregunta, no llegas muy lejos. ¿Verdad que no? ¿Y cómo está la familia? Bien también. ¿Y la tuya? Bien también. ¿Y cómo está el trabajo? Bien. ¿Y tu trabajo? Bien también. No llegas muy lejos. Pero mira, si tú haces otro tipo de preguntas, vas a ir más lejos. Por ejemplo, si tú preguntas, ¿y cómo está tu vida espiritual, hermano? ¿Verdad? Ya vas a pasar saliva. ¿Por qué? Porque ya se está metiendo a algo más personal, ¿verdad? Pero que es muy importante. Y Pablo era una persona, ¿verdad?, que no se mordía la lengua, como decimos nosotros, no se mordía la lengua. Cuando él se dio cuenta que la embarcación iba a meterse en más dificultades, él les dijo, habíamos de considerar quedarnos aquí en buenos puertos y mejor esperarnos a que pasen los meses de la dificultad de la tempestad. Y nota lo que sucedió, el verso 11 dice que el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que decía Pablo. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? ¿A quién le hubieras hecho caso tú? ¿A Pablo, el predicador, que va como convicto en el barco? ¿O le hubieras hecho caso al capitán y al piloto, que se supone que eran los experimentados? Yo pienso que yo le hubiera hecho caso al piloto y al capitán, ¿verdad? Pero bueno, según lo que narra Lucas, el que tenía la razón aquí era el predicador. El predicador, con la experiencia que tenía, se acercaba más a la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Lo vamos a ver en la segunda sección. En la segunda sección quiero leer del versículo 13 hasta el versículo 21. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. En el versículo 13 como que dijeron, como que se calmó la tormenta, todo va a estar bien, ¿verdad?
Se engañaron, porque ve lo que sucedió desde el versículo 14 al 21. Pero no mucho tiempo después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado, que se llamaba Euroclidón. Le llamaban así por la dirección que llevaba el viento, ¿verdad? Venía desde la tierra y venía rumbo hacia el mar, por eso le llaman esa palabra. Todo parecía estar tranquilo, ¿verdad?, en el mar, pero de repente de la tierra se levantó una tempestad, un huracán que se metió al mar y les cambió todo. Ellos iban viajando por la costa para protegerse de los vientos y cuando viene este Euroclidón los comienza a alejar de la costa y los comienza a llevar al sur, a la deriva. Mira lo que sucedió, versículo 15. Siendo azotada la nave, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Por el tipo de barco que era y el cargamento de grano que llevaba, era muy difícil controlarlo. ¿Quién lo comenzó a controlar? El viento. ¿Y quién controla el viento? Dios. El viento no se manda solo, ¿verdad? Pero el viento los hace perder el rumbo a la deriva. Nota esto, del versículo 15 hasta el 21, los problemas van a ir empeorando, las dificultades se van a ir agravando. Versículo 16, navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. El esquife es el pequeño barquito que los barcos amarran a los costados para que si se hunde la nave principal, la gente se pueda salvar, ¿verdad? Aquí nada más tenían uno. Es el único que se menciona, este pequeño barquito esquife. Versículo 17, después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Mira, cada vez peor, ¿verdad? Tuvieron que subir el barco porque como que miraban que se les iba a perder ese barco y lo querían, ¿verdad? Para que pudiesen utilizarlo en alguna oportunidad. Y con las amarras que tenían sujeto a ese pequeño barquito al costado de la nave, hicieron alguna especie de amarre en toda la embarcación porque yo pienso que estaba siendo embatida por el mar. Me imagino que los marineros eran experimentados y era algo que se hacía comúnmente en sus tiempos de ellos. Ahí mismo dice que echaron un ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Me imagino una especie de ancla que no llegaba al fondo, pero una especie de contrapeso para que ayudara, una especie de, imagínate como una piedra pesada amarrada con una soga a esa nave, a ese barco, jalando el barco, ¿verdad?, hacia abajo, para que la tempestad no lo sacudiera tan feo. Algunas anclas flotantes modernas las hacen como en especie de cono. Las avientan y esa especie de cono atrapa el agua y si quiere el barco jalarse para un lado, ese cono retiene o no deja que la embarcación se sacuda fuertemente. Versículo 18, al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Cada vez peor, ¿verdad? Hicieron lo que pudieron para tratar de salvar el pequeño barquito. Comenzaron a aventar estas anclas. Siguieron siendo sacudidos fuertemente y ahora se ven en la necesidad de comenzar a aventar el peso. Porque me imagino que el barco, ¿verdad?, cada vez estaba comiendo más agua. Cada vez más agua por el peso del cargamento. Versículo 19, al tercer día. Hermanos, ya van 3 días desde que comenzó la tormenta. 3 días. Cuando una tormenta dura un día y al siguiente día se va, como que, ¿verdad?, descansas. Pero imagínate, una tormenta a punto de perder la vida todos ellos, sin dirección, y ya van 3 días y siguen siendo sacudidos fuertemente por la tempestad. Versículo 20, todavía empeorando más las cosas. Pon atención a esto. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Hermanos, ellos no tenían las brújulas como nosotros, ¿verdad? Ese pequeño instrumento. Ellos habían aprendido a utilizar el sol y la posición de las estrellas, o la sombra que producía el sol, o también la sombra que producía la luna durante la noche. Sobre los objetos les ayudaba a saber la dirección, ¿verdad? Tanto norte, sur, este o oeste. Cualquier persona experimentada que conoce acerca de las sombras y la orientación de los astros y de las estrellas principales, que las sabe ubicar y nombrar, sin necesidad de una brújula, ellos se pueden dirigir porque han aprendido a leer los instrumentos que Dios puso, ¿verdad?, en la naturaleza. Tanto el sol como la luna y las estrellas principales ayudan a que una persona se ubique bien y no se pierda y conozca de orientación. Bueno, el problema para ellos es que la tempestad ha creado una especie de
Me imagino está nublado, me imagino hay neblina también, y entonces no saben ni para dónde van. Ellos se imaginaban que iban en el versículo 17 rumbo para Sirte. Para que te des una idea, Sirte está como, si tú miras el mapa y ubicas Egipto, ahí está un poquito, mira. Aquí empezó el viaje. Por los vientos contrarios se protegen con Chipre. Por los vientos contrarios se acercan a la costa para que los proteja del viento. Y después de salir de Mira, ¿verdad? Siguen protegiéndose utilizando a Creta. Y a partir de Creta en adelante comienza el huracán. Ahí es donde todo se pone más terrible. ¿Puedes brincar al otro, por favor? Aquí ellos querían viajar de Buenos Puertos a Fenice. Y entonces aquí el huracán los empuja lejos y los comienza a mandar hacia el sur. Más o menos por esta región está Egipto y por aquí más o menos está Sirte, que en la antigüedad se le llamaba Sirte. Entonces ellos iban en esta dirección. Aquí ellos ya no llevan control. En todo lo rojo ellos van sin control ya. Totalmente sin control. Y obviamente, ¿hacia dónde iba Pablo? Pablo va hacia lo que es Roma. Roma está aquí al norte. Si podemos ir a la siguiente imagen, por favor. Ahí está Roma arriba. Regrésate una más, por favor. La idea era que de aquí, pues ellos pueden hacer una especie de línea recta, ¿verdad? Pero se ve que viajaron mucho al sur porque la tempestad los controlaba ya y ellos no tenían el control. Ahora, hermanos, ¿cómo se siente la vida cuando las cosas se salen fuera de tu control? Del versículo 14 hasta el 20, no, como hasta el 19, ellos hicieron todo lo que pudieron, hasta que ya más no pudieron hacer nada. Ya no había nada que pudieran hacer y se dejaron llevar a la deriva. Pon atención al versículo 20, creo que es el verso 20, sí, el 20. Es uno de los versos que tiene mayor fuerza. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está hablando ahí? Lucas. Lucas es un creyente, también Aristarco va con ellos, no sé si van más hombres o no, ayudando, sirviendo. Pero tanto Lucas como todas las personas que van en el barco están perdiendo la esperanza de salvarse. Hermanos, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando la tempestad de la vida, verdad, nos golpea? De repente todo está bien, pero de repente las cosas cambian, ¿verdad? De repente puede venir muerte, de repente viene grande pérdida económica. En el caso de ellos dijo Pablo, no se arriesguen porque se puede perder la nave, se puede perder la ganancia que era el trigo que llevaban hasta Roma. Y no solamente eso, podemos perder la vida. Hermanos y hermanas, cuando las personas se encuentran en situaciones de vida o muerte, es cuando regularmente, ¿verdad?, se mira qué tanta esperanza tienen o qué tanta esperanza les hace falta. Y parece que a Lucas, ¿verdad?, está perdiendo esperanza, comparándolo con Pablo, como que Pablo está más convencido. Pero debes de acordarte que el Señor le había dicho personalmente en una visión a Pablo que él iba a llegar a Roma. Entonces Pablo sabe que va a llegar a Roma, pero no le dijo si iba a llegar Lucas o Aristarco o el resto de la embarcación, ¿verdad que no le dijo? Le dijo que él iba a estar frente al César y que iba a poder testificar. Que es la última defensa de la fe, ¿verdad? Que hace falta en Hechos. Ya miramos que lo hizo frente a todos estos hombres, los judíos, pero primero el pueblo, después las autoridades judías, después primero escuchó un poquito con Lisias, que era el comandante, después lo hace con Félix, después lo hace con Festo, después también viene Agripa, y no es Drusila, es esta Berenice, ¿verdad? Su hermana. Y ahora hace falta solamente compadecer ante el César, que ya el libro de los Hechos no nos va a decir qué pasó ahí, como que se corta la historia con el capítulo 28. Pero mira, hermano, te voy a llevar a 3 pasajes para que tú aprendas a tener esperanza. Los cristianos podemos tener una esperanza que alguien que no ha confiado en Cristo no la tiene. Y que cada que las tormentas de la vida lo golpeen, va a perder la esperanza porque realmente no tiene esperanza. Hermanos, ¿cuándo entró la necesidad de una esperanza? Desde que Adán y Eva pecaron. Desde que Adán y Eva pecaron, comenzaron a experimentar muerte y comenzaron a perder esperanza. Antes de que ellos pecaran no había esperanza, porque ¿qué tenían que esperar si lo tenían todo? Tenían a Dios, y como tenían a Dios, tenían todo lo que Dios les había dado y todas las instrucciones de Dios que Dios les había dado. Pero cuando pecaron, comenzaron a vivir las consecuencias de su pecado, y entonces entró la necesidad de tener una esperanza.
Porque, hermanos, la muerte a nadie le da esperanza, ¿o sí? La muerte sola como tal, individual, ¿te da esperanza? Pregúntale a la gente, oye, ¿no tienes temor de morir? Si está jovencito, de 14, 13 años o 20, va a decir, no, yo soy Juan Camaney. Es un dicho también, ¿verdad? Pero a medida que la persona va envejeciendo, que comienzan las enfermedades, los dolores de rodilla, los problemas de artritis, ¿verdad? Las muelas se comienzan a caer, el pelo se te comienza a caer, el pelo se te comienza a poner blanco. Entonces, como que comienza a haber necesidad de esperanza, ¿verdad? Porque te estás dando cuenta que te estás muriendo. Y como Dios no planeó que el hombre y la mujer murieran, fue la consecuencia de nuestro pecado, Dios lo determinó, ¿verdad? Porque Él es soberano ante todo, pero la idea es que su plan siempre ha sido que el hombre y la mujer vivan para siempre. Y nosotros lo sabemos por las Escrituras y por la última predicación de Pablo, que unos van para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero la muerte como tal te pone en una posición difícil donde tú necesitas tener una esperanza. Porque ¿qué pasa después de la muerte? ¿Te imaginas que la vida solo terminara en morir y ya terminó todo? ¿Qué sentido tendría el que vayas a trabajar cada día? El que seas disciplinado, el que haga la comida para tus hijos, el que proveas para tu casa. Y cada mañana levantándote, y cada día yéndote a dormir, y cada día con tu familia y en el trabajo, y cada día los problemas y las dificultades cotidianas. ¿Qué sentido tendría todo eso si en la muerte todo terminara? ¿Sabes qué sentido tendría? Yo mejor me tiraría un balazo y me deprimiría. ¿Sí? Pero gracias a Dios, que Dios, ¿verdad?, tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, y el plan es que el hombre viva para siempre. Nosotros la regamos, pero Dios, a través de la muerte de su Hijo, restauró, ¿verdad?, la posibilidad de que hombres y mujeres puedan ir al cielo a través del castigo sacrificial de Cristo y la resurrección de Cristo. Para que un día nosotros también resucitemos, teniendo todo el perdón de nuestros pecados, podamos estar una eternidad con el Señor. Esa es esperanza, hermanos. Y de ese tipo de esperanza quiero hablarte. Estos hombres están perdiendo esperanza porque se están enfocando solo en lo que está sucediendo. Y con gran razón, ¿verdad? Fíjate lo que sucede en la tercera sección de la mitad del versículo 21 en adelante. Fíjate lo que dice. Bueno, vamos a leer el 21 en adelante. Ve al 21 y te quiero leer desde el versículo 21 hasta el 25. En esta tercera sección vamos a ver la actitud de Pablo. ¿Están listos? Pero cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberías haberme hecho caso. ¿No te ha tocado que con tu pareja o con un compañero de trabajo o entre los hermanos de la casa, uno de ellos te aconsejó que no hicieras eso y lo terminaste haciendo y la terminaste regando? Y a veces, ¿cómo te dicen? Te dije que no lo hicieras, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando te dicen así? Se siente como chocante, ¿no? ¿No se siente chocante? Como te dan ganas de taparle la boca, de ponerle un tape de esos de duct tape de los grises, que son bien duros y que no se pueden despegar tan fácil. Que cuando te lo jalas hasta te debe arrancar los vellos, ¿no? Y duele. Pero tú dices, híjole, Pablo, ¿verdad? Como que, ¿qué actitud? Pero ahorita vamos a entender, ¿verdad? Fíjate su actitud, vamos a escuchar completo todo lo que dijo. Su primera actitud fue, le recordó que él ya los había amonestado en el versículo 9. Él los había amonestado. Esta es la segunda vez que los va a amonestar, pero ahora de una manera diferente. Los exhortó antes de que la regaran, ¿verdad? Que es algo que regularmente ustedes que son papás conocen esto. O también ustedes que son compañeros de trabajo con otra gente o que trabajan con mucha gente y se les delegan responsabilidades a personas. Cuando se trabaja con personas y alguien no hace su trabajo o no hace caso al consejo de la persona más experimentada y se vive en consecuencias, casi siempre hay alguien que viene y dice: ¿qué pasó? Ya te había dicho, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste caso? Es lo que está haciendo Pablo aquí, ¿verdad? Me deberían de haber hecho caso. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Se acuerdan que les dije, pero bueno, ya pasó? O sea, yo les dije, ya hay pérdida, ni modo. Ahora les voy a pedir que ahora sí, por favor, me hagan caso. ¿Se dan cuenta? Esa es la actitud de Pablo. Y Pablo, hermanos, no es un superhombre, es un hombre. La descripción que dan de él dicen que era un hombre chaparrito, que su apariencia no era muy imponente, que no era un hombre muy guapo.
y que su manera de hablar no era muy elocuente si lo comparabas, por ejemplo, con Apolos, que era un predicador de un estatus y conocimiento más elevado. Y por eso la iglesia a los corintios lo comenzó a menospreciar un poco por su apariencia física y a lo mejor por la manera como él hablaba y se expresaba. Pero no porque Pablo fuera un ignorante, hermanos, porque no lo era. A lo largo de los hechos hemos sabido el tipo de récord, aunque no existiera a lo mejor ese término, el tipo de récord universitario que Pablo tenía. Él posiblemente no solamente era licenciado, pero era maestro y aparte tenía varios doctorados, yo creo, en lo que él conocía. Cuando se trataba acerca del Antiguo Testamento, cuando se trataba, ¿verdad?, acerca del conocimiento bíblico para lo que los judíos eran el Antiguo Testamento. Y se preparó bajo los mejores maestros, en el caso de este maestro Gamaliel. Pero ahora él dice, los exhorto a tener buen ánimo porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Ya Dios ya le habló. ¿Notas eso? Algo pasó en estos días difíciles que Dios ya se le apareció, ya le habló y mira la convicción con la que hablan. ¿Saben qué? Va a haber pérdida del barco, pero ninguno de ustedes se va a perder. Versículo 23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Esto ya se lo había dicho, ¿verdad? En el capítulo 23, si no me equivoco. Le volvió a recordar lo que ya le había dicho, no tengas miedo, porque vas a comparecer ante el César, no te preocupes. Después dice, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, era seguro que Pablo iba a llegar, no era seguro que los demás iban a llegar, pero Pablo posiblemente oró y le pidió a Dios que le concediera a todas las personas del barco. Y dice que Dios se lo concedió. Y ahora Pablo le está diciendo, ¿saben qué? Háganme caso porque Dios mandó a un ángel, me habló, y a Dios mejor hay que hacerle caso. Y cuando Dios habla es mejor que tú le hagas caso. No muchos están convencidos de la autoridad de Pablo, pero vamos a ir viendo que poco a poco algunos se van a ir persuadiendo y otros no. Pero la idea aquí, ¿qué es, hermano? Que Pablo nos está enseñando cómo enfrentar la vida y cómo tener esperanza. Él no es un superhombre, él simplemente está confiando en lo que Dios le dice. Cada que tú mantienes la atención puesta en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, tú vas a poder tener esperanza. Vamos a un salmo, por favor. Te voy a pedir que vayas al Salmo 119. Salmo 119, el salmo más grande y posiblemente el capítulo más grande de la Biblia. Y si puedes ir al versículo 16. Ponle mucha atención porque hay principios muy importantes aquí de la palabra de Dios. ¿Están listos? Versículo 16. No es versículo 16, versículo 116, perdón. Salmo 119, 116. ¿Listos? Pongan atención. Mira la petición del salmista. Sosténme conforme a tu promesa para que viva. Hermanos, ¿cómo se debe de vivir la vida cristiana? Poniendo atención a las promesas de Dios. Poniendo atención a lo que Dios ha prometido y a las garantías que Dios ha dado. Algunas de las garantías para todo aquel que ha creído después de la muerte es un cuerpo glorificado. Alguna otra es la vida eterna en los cielos nuevos y tierra nueva, cuando la tierra sea totalmente restituida y la nueva Jerusalén descienda sobre la tierra. Y las personas estén en una eternidad con el Señor, en lo que es finalmente el cielo sobre la tierra. Dice, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. La pregunta a hacerle al texto es, ¿de dónde proviene la esperanza? De las promesas. ¿Ves eso? Lo primero que el salmista habla, dice, ayúdame a que mantenga mi atención en las promesas. Porque yo sé que si mantengo atención a las promesas, no voy a ser avergonzado de lo que estoy esperando. Versículo 117, sosténme para estar seguro, para que continuamente preste atención a tus estatutos. ¿Cómo tú puedes tener esperanza en los momentos de dificultad poniendo atención a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios te ha prometido en las Escrituras? Y sobre todo quiero decirte a las promesas que vienen después de la muerte.
las promesas que tienen que ver con la vida eterna. Porque en nuestros días, hermanos, vamos a escuchar a muchos prometiéndote demasiadas cosas en esta vida. Muchos agarran el Antiguo Testamento y lo quieren aplicar en el día de hoy. Donde Dios a ellos, hermanos, literalmente les daba bendición cada minuto, cada segundo, las 24 horas al día, cuando ellos obedecían el antiguo pacto. Pero inmediatamente desobedecían, venía maldición. Muchos quieren reclamar ese mismo pacto en el pacto del Nuevo Testamento, y Dios no le dio a nadie en ese pacto en el Nuevo Testamento. Hay un nuevo pacto en el Nuevo Testamento, y ese nuevo pacto es que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar, y que la presencia de Dios va a estar contigo siempre, todos los días de tu vida. Y el pacto tiene que ver con que nosotros seamos sus siervos y llevemos el evangelio a todo el mundo. Y Él promete estar con nosotros siempre hasta el final del mundo. Y acompañado de eso viene que, aunque aquí hay veces no nos vaya bien, porque Jesucristo, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción. A los predicadores de la prosperidad no les gusta mencionar ese versículo. Hermanos, ¿qué tipo de vida llena de bendiciones vivió Pablo en todo lo que hemos escuchado del libro de los Hechos? Se la pasó sufriendo, igual que Aristarco. Los más fieles predicadores y los más fieles servidores, ¿sabes qué pasó con ellos? Sufrieron, pero tuvieron esperanza. Y es lo que te quiero decir en esta mañana, que en tus momentos donde sientes que pierdes la esperanza, si tú mantienes la atención a las promesas de Dios, vas a tener esperanza. Y no vas a perder el control, ni te vas a sentir como desesperado, ni vas a tener tendencias de caer en depresión. La depresión es una enfermedad muy común hoy en día porque la gente le presta mucha atención a las circunstancias y no presta atención a qué dice Dios y qué piensa Dios de la vida y de los problemas que tienen que ver con nuestra vida pecaminosa y con las promesas que tienen que ver de una vida eterna por causa de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces, no sé si será mi teléfono, no que traigo el mío, ok. Porque... Versículo 25, por tanto, tened buen ánimo, amigos. Vuelve a repetir por segunda vez, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Hermanos, Dios es digno de confianza y cada que Dios habla hay que poner atención a su palabra. Hay que poner atención a su palabra. Otro versículo más, si puedes ir por favor a Romanos capítulo 5, te quiero dar un poquito de esperanza. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, voy a leer del versículo 1 adelante unos cuantos versículos para que entiendas mejor la esperanza. Y cómo es que tú puedes tener esperanza en las circunstancias adversas. Versículo 1 del capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien creyó, todos sus pecados han sido perdonados, ya no eres culpable, eres declarado inocente delante de Dios. Pero segundo, la justicia de Cristo puesta a tu favor te hace que seas declarado también como alguien perfecto que siempre ha obedecido. Como alguien que nunca desobedeció y como alguien que siempre obedeció. Esa es la justificación por la fe. Y Dios te declara como alguien santo, como alguien perfecto que nunca ha pecado. ¡Wow! ¡Qué poderoso es el Evangelio, hermanos! Por eso, si tú nunca has entendido lo que es la palabra justificación, necesitas entenderla y estudiarla y aprender qué significa. Porque aquellos que han sido justificados tienen paz para con Dios, tienen relación para con Dios, ya no son culpables delante de Dios, Dios los acepta y Dios tiene comunión con ellos como que si siempre han obedecido y como que si nunca han pecado delante de Dios, y por eso pueden tener comunión con Dios. Versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes. ¿Cómo se entra a esta salvación? Por medio de la fe, que aquí es llamada como gracia, como un regalo. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, cuando alguien es salvado, esa fe viene acompañada de ciertas cosas. Una de esas cosas con la que viene acompañado es esperanza. De que Dios va a darte cosas después de la muerte. Y eso te da esperanza para vivir esta vida cristiana. Versículo 3, y no solo de esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estas son palabras del apóstol Pablo. Él dice, también me puedo gloriar en Dios cuando vienen no en los problemas, se puede gloriar en Dios en los problemas, porque Dios tiene promesas que son seguras.
Lo que él está diciendo es, no siempre en esta vida, hermanos, vamos a tener lo que queremos. No engañemos a la gente dándoles promesas que muchas veces falsos predicadores les dan y que a veces la gente de todas maneras no la recibe. Mucha gente se va con la finta de que le prometen sanidad y que a fuerza la tiene que recibir, como que si le tuvieran que hacer una manita de puerco a Dios. A otros les prometen que su matrimonio se va a arreglar. A otros les prometen que sus hijos van a salir de esto. Puras promesas falsas que a veces nosotros como seres humanos no podemos prometer. Si Dios las promete, que las prometa Él y Él las cumpla. Pero hermanos, nosotros no queramos ponernos en la posición de Dios y queramos darles esperanzas falsas a las personas. Mejor hablemosles del Evangelio, prediquémosle la razón por la cual Jesús murió y resucitó, para que puedan tener verdadera esperanza, aunque en esta vida hay veces no les vaya como ellos quisieran. La nueva moda de nuestros días con lo de Social Justice Movement, con el movimiento de justicia social, es que no hay equidad. ¿Y equidad qué quiere decir? Que no todo nos va bien económicamente en el trabajo que tenemos. Y entonces muchos están diciendo, oh, eso es injusto porque no tenemos el mismo resultado. Y ese tipo de justicia social se está haciendo muy popular y no tiene nada que ver con la justicia divina de Dios. Porque hermanos, Dios no le dio lo mismo a Pablo que le dio a otros predicadores o a otras personas cristianas. Unos fueron más pobres, otros fueron más ricos como creyentes en el libro de los Hechos. Algunos creyentes ricos colaboraron, ¿verdad?, cuando la iglesia se hizo grande en Hechos capítulo 2. Pero muchos otros creyentes vivieron vidas difíciles. ¿Sabes cómo vivió la iglesia en Jerusalén desde que se convirtieron la mayoría? Siendo muy pobres en Jerusalén. Por eso el apóstol Pablo siempre quiso llevar ofrendas para ellos y motivaba a todas las iglesias a que mandaran una ofrenda. Pero ahora en nuestros días vas a ver muchas cosas así, ¿verdad?, que le dan una esperanza falsa a la gente. ¿Por qué? Porque te dan una esperanza aquí y luego no se cumple, te deprimes. ¿Verdad? Porque estás esperando tu mejor vida hoy aquí en este mundo. Ahora, una cosa diferente es que tú no seas trabajador o trabajadora y que tú no seas alguien que da testimonio, ¿verdad?, del tipo de carácter que Cristo está formando en ti. Eso sí se debe de ver en nosotros. Pero hermanos, es importante que nuestra esperanza esté en las cosas que Dios nos ha prometido y que son realmente seguras, las que vienen después de la muerte. Voy a ir rápidamente a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 23 al 25. Y no solo ella, se está refiriendo a la tierra y cómo gime por causa del pecado y por la consecuencia que recibió la tierra, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo que se está envejeciendo y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace gemir y diciendo, ay, ya quisiera ese cuerpo nuevo que Dios tiene prometido en la glorificación. Porque todavía no lo vemos, ¿verdad? Yo lo que estoy viendo ahorita son muelas tapadas y otras con corona puesta, ¿verdad? Pero va a llegar un día donde ya no va a haber necesidad ni de las coronas en los dientes, ni de esos metales que nos ponen, ¿verdad?, en los dientes que a veces son dañinos. Un día vamos a tener ese cuerpo glorificado. Verso 24, porque en esperanza hemos sido salvos. Desde el primer día, cuando una persona se convierte a Cristo y cree, esa fe que le es dada viene acompañada con esperanza, porque hay ciertas promesas que Dios tiene preparada para esa persona. Dice, hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si Dios te diera el cuerpo glorificado luego, inmediatamente después de creer, ya no ocuparías esperanza para esperar, ¿verdad?, a que te dé ese cuerpo, porque ya te lo está dando. Te llevé a estos dos pasajes de Romanos para que tú puedas entender que la verdadera esperanza que Dios tiene para nosotros tiene que ver con las cosas que es después de la muerte, para todos aquellos que han creído. Nota que ningún pasaje primordial doctrinal de las cartas doctrinales y del libro de los Hechos vas a encontrar promesas de bendición para estimular a las personas a que enfrenten la vida. En ningún momento. Siempre se les da una promesa de una doctrina bíblica después de la muerte para estimularlos a que vivan la vida cristiana al máximo de su responsabilidad.
Y gloria a Dios por ese cuerpo glorificado y gloria a Dios por ese cielo nuevo y tierra nueva. Pero aquí, hermano, nos va a tocar en ocasiones a sufrir un poco y no pasarla bien. Y entre más fieles seamos, pues más difícil. Ok, vamos a la siguiente sección. Ya no quiero moverme de Hechos, capítulo 27. La siguiente sección va del versículo 27 al versículo 32. Y llegada la 14ª noche, ya van 14 días de esta tormenta, está empeorando cada vez más. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, y a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, contra las piedras, ¿verdad? Cuando la superficie estaba cada vez más cerca de la nave, echaron 4 anclas por la popa, o sea, por la parte de atrás del barco, y ansiaban que amaneciera. ¿Por qué? Fíjate lo que iban a hacer, el verso 30. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas. Comienzas a mirar estas diferentes actitudes de ciertos grupos. Los marineros, como son los más experimentados, se comienzan a dar cuenta, como que siento que estamos cerca de la superficie, estamos ya acercándonos a algo, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, vamos a bajar el barco para supuestamente aventar algunas anclas por la parte de la proa, ¿verdad? De enfrente del barco. Pero mentira, ¿verdad? Lo que querían era salvar su propio pellejo. Y fíjate lo que les dice Pablo, verso 32 al 33, desde el 31 al 33, no, 31 y 32 nada más. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Parece como que una especie de manipulación de parte de Pablo para con el centurión y para con los soldados. Lo que te voy a decir es que el que está tomando confianza en Pablo es el centurión, este soldado. Y qué mejor que él, ¿verdad? Porque él es el que puede tomar las decisiones. Porque él, siendo alguien cercano a la autoridad del César, él puede premiar al piloto y al capitán y premiar a cualquiera, ¿verdad?, que lo favorezca a él. Porque tiene mejor relación con César. Y por eso el piloto y el capitán les importa mucho la opinión de este centurión. Porque si el centurión llega bien y a salvo, los que van a ser recompensados son los de la nave. Los dueños de la nave y el piloto de la nave. Pero la idea es que este grupo de marineros dice, vamos a salvarnos el pellejo nosotros mismos, porque nosotros tenemos experiencia en esto y vámonos en el barquito. Y Pablo dice al centurión, ¿sabes qué? Dios dijo que nos iba a salvar a todos. Dios dijo que nos iba a salvar a todos, no dijo que a pequeños grupos. Dios no dijo que nos dividiéramos para que nos pudiéramos salvar. Dios dijo que nos iba a salvar a todos aquí en la nave. Pablo le recuerda esto al centurión y entonces el centurión manda a sus soldados y estos cortan las amarras del pequeño barco y lo dejan perder. Entonces ya no se pudieron escapar los marineros, han haber dicho, ¿verdad? Pero obviamente ellos no confiaron en Dios, no confiaron en la palabra de Dios, quisieron confiar más en lo que ellos podían hacer todavía, en su propia experiencia. Versículo 33 en adelante. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran aliento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Aquí la tercera vez que Pablo exhorta. La primera vez fue para que no tomaran malas decisiones. La segunda vez fue para darles alimento espiritual de la palabra de Dios. Dios me dijo esto y Dios va a cumplir su palabra. Por tanto, no tengan miedo. Dios me los ha entregado a todos. No van a morir. El barco se va a perder, pero la vida no se va a perder. Lo más valioso es la vida y no se va a perder. Y la tercera cosa que los exhorta o anima es al cuidado físico, a que tomen alimento. Vamos a leer un poco estos versos. Verso 34, por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia. Pues ni un solo cabello de la cabeza como tengo tanto subrayado aquí que a veces me tapa mis propias letras, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Otra vez recordándole las palabras de Dios, ¿verdad? Hermano, ¿quieres tener esperanza? Recuerda las palabras de Dios. Apréndete las palabras de Dios, reténlas, memorízalas, tráelas a tu mente cuando te vayas a dormir, cuando te levantes, cuando estés en el trabajo, cuando vayas a educar a tus hijos, recuerda las palabras de Dios.
Cuando estés con tu esposa, con tu esposo, recuerda las palabras de Dios. Cuando estés en el trabajo, recuerda las palabras de Dios. Ten las palabras de Dios presente. Él las vuelve a recordar y les dice, Dios ha dicho que van a sobrevivir, por tanto, coman. Cuídense. Tomen alimento. Ya llevan 14 días que no han comido. ¿Cómo estaría alguien después de 14 días? Posiblemente sobrevivieron con poca agua o algo así, o poquito grano, qué sé yo. Pero no habían comido bien. ¿Cómo estaban? Yo pienso que con los nervios alterados hasta por arriba, ¿verdad? Lo más que se pudiera. Verso 35, habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. No sé si traían pan o lo prepararían. Verso 36, entonces todos teniendo ya buen ánimo tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones e izando la vela de proa al viento, y se dirigieron hacia ella. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave y la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Dios les prometió que el barco nos iba a salvar, se está cumpliendo. Esta última sección nos enseña muchas cosas importantes, hermanos. Hay cosas que Dios está totalmente en control de ellas. Y hay ciertas cosas que Dios nos demanda a nosotros responsabilidad. Hay cosas que son necesarias, hermanos, que nosotros debemos hacer. Yo no creo que tú te esperes a que Dios te dé de comer en la boca cuando vas a comer, ¿verdad? Cuando oras por los alimentos no oras y después te esperas a ver si la mano de Dios baja, ¿verdad? Y te la pone en tu boca, ¿verdad que no? Tú comienzas a comer después de dar gracias. De la misma manera, hermanos, hay un alimento espiritual muy importante. Te quiero llevar a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Hermanos, la palabra de Dios también no se va a venir sola a la mente si nosotros no la traemos y si no tenemos la Escritura abierta delante de nuestros ojos. Hay cosas que son necesarias y estos hombres, ¿verdad?, para tratar de salvar todavía la embarcación, se pusieron a hacer lo que tenían que hacer, ¿verdad? Vemos sus esfuerzos, aligeraron la carga más porque ya comieron, ya no necesitamos tanto el alimento, vamos a deshacernos de él para que se aligere el barco y no pegue, ¿verdad?, en los escollos. Comenzaron a tirar ciertas cosas, comenzaron a cortar anclas, izaron vela o lo que les quedaba de vela para poder acercarse más a la playa. Y así también nosotros, hermanos, es importante que recordemos las cosas que son necesarias para la supervivencia física, pero sobre todo para la supervivencia espiritual. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mismo principio que está enseñando aquí en Juan. Y continuamente Jesús lo dijo, ¿verdad? Mis palabras son espíritu y son vida. Y lo volvió a decir cuando dijo, el que no come mi carne y mi sangre no tiene vida en sí mismo. El que no discierne las palabras de Cristo, el que no las medita, el que no las come en su mente y las digiere, no va a poder tener esperanza en sí mismo cuando se presenten este tipo de circunstancias. Y cerramos con estos últimos versículos de versículo 42 al 44. El plan de los soldados era matar a los presos. Este es el segundo grupo que también rechazó la palabra de Dios. Los marineros la rechazaron porque hicieron su propio plan para salvarse. Ahora los soldados también quieren hacer su propio plan, ¿verdad? Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Ellos hicieron su plan. Estos se van a escapar cuando comiencen todo, cuando el barco encalle, van a querer saltar y nadar. Y vamos a darles, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Mira, verso 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito. Uno de esos presos era Pablo. Y el centurión había aprendido a temer y a escuchar las palabras de Dios. Porque fue el que le dijo a los soldados, corten las cuerdas del barquito cuando los marineros se quisieron escapar. Cuando los soldados quisieron hacer su propio plan, el centurión dijo no. Un hombre centurión en este barco comenzó a confiar en las palabras de Dios. Ese es el milagro poderoso que sucede en este naufragio. Así como sucedió, ¿verdad?, con John Harper cuando le predicó el evangelio en el Titanic.
a este joven que se estaba muriendo. Ese es el verdadero milagro que esperamos y ansiamos, hermanos. Que personas puedan confiar en el Evangelio, que personas puedan tener esperanza en las palabras de Dios. No en sus propias estrategias, porque nuestras estrategias son limitadas. Hacemos lo que podemos hasta que ya no podemos más. Impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra. A los prisioneros que sabían nadar, órale, aviéntense primero. O hasta eso los aventamos, ¿verdad? Pero los que no sabían nadar, ¿te imaginas? ¿Te imaginas no saber nadar y todavía unos 10, 15 metros de profundidad? Todavía puedes morirte. Nota lo interesante de la soberanía y del poder de Dios y de su plan. Ese barco se terminó rompiendo y los que no podían nadar terminaron llegando en pedacitos del barco hasta la playa. Versículo 44. Y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave, y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Se cumplió la palabra de Dios. El predicador que es fiel, ¿verdad? Esperó en Dios, Dios le habló, Dios le dijo, vas a llegar, no te preocupes, pero él dijo, también concédeme a estos. Y el Señor se los concedió. Las dificultades, hermanos, están a la vuelta de la esquina. Hay veces no las esperamos, no las queremos, pero a veces no las podemos evitar. Pero la verdadera esperanza proviene de aquel que nos da la palabra de Dios y que nos ha prometido cosas seguras en la vida eterna. Por eso, hermanos, prosigamos siendo fieles como el apóstol Pablo. Prosigamos siendo personas que amonestamos, que exhortamos. Que si mi hermano no ha venido, me preocupa y yo le hablo y le digo, hermano, ¿dónde andas? ¿Por qué no has venido? Que si veo que mi hermano está batallando y sufriendo, yo voy y le ayudo y le recuerdo la palabra de Dios. Aprendamos de Aristarco, aprendamos de Lucas, aprendamos a ser compañeros cristianos. Y no solamente a ser consumidores de venir a un domingo a un servicio y solamente ser un consumidor, ¿verdad? Que se va y el resto de la semana, decimos, ¿verdad? Brilla por su ausencia. Te voy a invitar a que te pongas de pie, te animo a que puedas tener esperanza en esta mañana, ¿verdad? Ponte de pie, yo nada más oro. Voy a orar por ti, voy a orar por mí. No sé si tienen canto ahora, hermana, para finalizar. No, ¿verdad? ¿No hay canto al final? Ok. No, si no hay, está bien, no hay problema. Si no hay, no hay problema, para tampoco no tardarnos tanto. Oremos, hermanos, y te quiero recordar la importancia del arrepentimiento, la importancia de confiar en Dios. No asumas, ¿verdad?, que confías en Dios. Sigue confiando en Dios y sigue teniendo esperanza en las palabras de Dios, ¿verdad? Hoy es una nueva oportunidad para que si tú no has confiado en Cristo y en su palabra, comiences a confiar hoy en Él. Quiero orar por ti y quiero orar por todos, y también por aquellos que piensan, ¿verdad?, que están pasando por algo difícil, como pasó el apóstol Pablo. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Qué bendición el poder aprender, Señor, de tu palabra, de este naufragio. El poder aprender, Señor, lo poderoso que es tu evangelio, que viene acompañado, Señor, con fe, pero también viene acompañado con esperanza, Señor. Hay cosas que no las tenemos y las estamos esperando, y por eso podemos tener ánimo cuando las circunstancias no son como nosotros esperamos. Padre, te pido por fortaleza, te pido por sanidad física, Señor, te pido sobre todo, por la que más te pido es por la sanidad espiritual. Te pido por personas con una mente bíblica, por personas que pueden imitar a Pablo, Señor. Como decimos en nuestros países, que no se rajan porque piensan en la palabra de Dios, porque tienen confianza en lo que Dios ha dicho. Y Dios es un Dios que cumple lo que Él promete. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti en esta mañana. Bendito y poderoso evangelio el tuyo, que nos ha salvado y que nos ha librado de las consecuencias eternas. Padre, ayúdanos a ser influenciados por hombres como Pablo, como nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a considerar a nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos en Él, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si hubiera alguien, Señor, que le hace falta ánimo, te pedimos que tus palabras en esta mañana se lo hayan dado. El ánimo viene por escuchar la palabra de Dios. El ánimo viene por meditar la palabra de Dios. El ánimo viene por meditar en las palabras de Dios. El ánimo viene por comer y saborear y descansar en las promesas de Dios.
Señor, fortalécenos, como te dijo el salmista, para que podamos poner atención a tus estatutos y tengamos esperanza, Señor. Gracias por esta esperanza tan gloriosa, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros, que no has permitido que nos haga falta nada. Es más, nos has dado más de lo que merecemos, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos como Pablo, Señor. A veces a mí me da vergüenza porque siento que no soy agradecido, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a ser agradecidos. Como Pablo, que después de 14 días antes de comer dijo: Señor, gracias. Gracias porque tú eres el Creador que provees todas las cosas. Señor, gracias por haber salvado a Pablo y haber salvado a toda esa gente, pero sobre todo gracias por haber salvado a Pablo, que trajo el Evangelio a Roma, y que de buena o mala manera el Evangelio ha llegado a muchos lugares y ahora lo podemos conocer mejor. Bendito seas, Dios soberano, Dios eterno, sustentador de la navegación, sustentador del mar, sustentador de la tormenta, sustentador y controlador de todas las circunstancias, del centurión, de los marineros, de Lucas, de Aristarco, de Pablo. Gracias por cada detalle que nos narró Lucas para darnos esperanza en este Dios, que es glorioso y que es digno de confianza. Bendice a tu pueblo, Señor, esta semana y fortalécelos para vivir la vida espiritual, Señor, apegada a Cristo, dando fruto y llevando fruto, Señor, continuamente. Amén.